Hola, muy buenas. Mi nombre es Jessica Denis y tengo el placer de presentar, de conducir estas jornadas tecnológicas sobre redes sociales. Y antes que nada, sí que me gustaría darles la bienvenida desde el Instituto de Educación Secundaria Arucas Domingo Rivero y darles las gracias por habernos facilitado sus instalaciones para poder desarrollar estas jornadas que están patrocinadas por el Cabildo de Gran Canaria y organizadas por la Asociación Canarias Habla. Se trata de unas ponencias que van dirigidas a estudiantes, pero también a profesionales, a particulares y a ciudadanos en general, porque realmente a través de profesionales y expertos en la materia vamos a conocer cuáles son las posibilidades que nos ofrecen las redes sociales, pero también cómo gestionarlas y sacarles el máximo partido, ya sea de forma profesional o por entretenimiento, pero siempre teniendo en cuenta también cuáles son las cautelas y las precauciones a tener en cuenta por si se hace un uso indebido de estas redes sociales. Vamos a comenzar con esta serie de ponencias y le doy la bienvenida a Gustavo Calleja Alarcón. Muy buenas. Muy buenas. CEO, director creativo de la agencia de diseño gráfico Moon Design. Usted hoy nos va a explicar un poco, vamos a ahondar acerca de la promoción de mi producto en redes. Ok. Cuéntenos en qué consiste su trabajo, principalmente. Bien, me presento un poquito. En Moon Design, sobre todo, somos especialistas en estrategia de marca y sobre todo en diseño gráfico. Clientes, por ejemplo, a los que hemos ayudado a hacer la parte gráfica para sus redes sociales, nosotros no llamamos redes sociales ni hacemos web, nosotros nos centramos sobre todo en un claim que tenemos nosotros es ayudarte a vender más y mejor a través del diseño gráfico. Y, por ejemplo, hemos trabajado con la agencia de comunicación de Hyperdino, donde nosotros lo que hacemos es el diseño gráfico que luego las agencias de comunicación lanzan. Por ejemplo, Yogi Jeans, La Ópera, Café La Aldeana y otras empresas en Canarias. Nosotros lo que hacemos al final es o la estrategia de marca o, sobre todo, lo que es el diseño gráfico para dar ese input, esa parte de poder vender mejor y transmitir el mensaje de una manera gráfica. Entiendo que es básico, ¿no? Porque es la primera información que recibe el cliente potencial. Efectivamente. Un impacto. Es el impacto, pero lo importante y me pareció muy interesante la pregunta, es la promoción de mi producto en redes sociales. Vale, pero antes de hacer yo un diseño gráfico, las empresas tienen que entender que tienen que tener un plan de acción. Me encuentro con muchos clientes o muchas veces no nos metemos en proyectos porque las empresas no tienen ese plan de acción. Si tú no tienes un plan de acción, tanto comercial como publicitario, no tienes nada. ¿Qué nos pasa muchas veces a las agencias? Que quieren que hagamos todo y al final nosotros lo que necesitamos es que ellos tienen que tener claro cómo vender. Yo suelo coger trabajos donde la empresa tiene un plan comercial, tiene bien planeado un futuro y donde quieren trabajar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pedimos mínimamente? Un poquito si estas ponencias son para aquellas personas que quieren lanzarse a tener su producto en redes, pues primero que investiguen el mercado, mínimamente. Hay empresas ya en Canarias donde están trabajando mucho en tener un panel de productos, un panel, una data, y si no, lánzate tú. Si no sabes un poquito de investigación de mercado, que vas a tirar ahí globos, sondas y a gastar dinero, es bastante complicado. Otra parte es, tengo mi investigación de mercados, quiero hacer un plan comercial, que luego tendrá un plan de publicidad. ¿Y qué estrategia de marca? ¿Qué quieres hacer? Es que yo no puedo lanzar una promoción de producto, no puedo ayudar a mi cliente si no sabe qué estrategia, qué quieres, conseguir más leads, quieres vender más productos, quieres tener un montón de seguidores, quieren que hablen mucho de ti. Es la siguiente parte que tienen que ver a la hora de promocionar un producto. Luego, muy importante, ¿en qué canales? ¿Dónde está tu público, ¿no? Objetivo? ¿En qué canales vamos a utilizar? Y luego eso me imagino que en las otras ponencias lo hablarán más, es la planificación de contenido y el calendario de publicaciones. Fundamental. Si no tienes una estructura, tampoco tienes nada. Es decir, que a ustedes, a su empresa, a su agencia de diseño gráfico, claro, ya le tienen que entregar toda la información para Total. que ustedes puedan crear esa imagen que refleje todo eso que ellos quieren conseguir. Total. Nosotros lo que podemos hacer es decir, explícame un poco qué es lo que quieres, esa esencia. Porque dentro de lo que es las redes sociales hay una parte muy importante que sería como un poco mi segunda pregunta a mí mismo muchas veces.
dentro de las redes hay diferentes partes. Tienes que saber muy bien a trabajar lo que es esa red social por dentro, cómo funciona. Tienes que saber cómo funciona para hacer la publicidad. Tienes que saber muchas partes. Entonces, cuando uno contrata a una empresa de community, lo importante es decir, ¿ese community hace de todo? ¿O estás contratando a una agencia de comunicación que tiene cerca un buen copy, un buen editor de vídeo, una buena persona que sabe hacer la publicidad, etcétera? Pues nosotros entramos en la parte del diseño gráfico, porque nosotros lo que no queremos es hacer todo, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces ahí es una de las partes fundamentales para nosotros, es diferenciar mucho cuánto dinero quieres invertir. Si quieres promocionar tu producto en redes sociales, es un tema de pasta. Si no tienes dinero, si no quieres invertir, voy a poner un ejemplo. Si tú quieres estar en tu tienda física en la primera calle, pues tendrás que invertir más en un local más grande, en un local que atraiga y un local donde tú puedas coger a más público. En redes sociales o en cualquier parte de comunicación, si no inviertes, ¿cómo vas a posicionar? ¿Cómo vas a estar? Si no vas a hacer un plan de inversión, para mí, muchas veces las redes sociales, si no las cuidas, no las tengas. Porque no vas a promocionar tu producto, vas a malvender tu producto. ¿Qué porcentaje de importancia le podría dar usted a lo que es el diseño gráfico, a la imagen que presente una empresa de sí misma? Pues tú imagínate que hoy vengo a una ponencia y vengo con pijama. Pues dices, hostia, qué cutre, ¿no? Entonces, la importancia de la imagen es una sinergia con el copy, con ese plan de acción. ¿Cuando habla de copy? Cuando hablo de copy es el que escribe el texto. Vale. El que redacta, el que sabe comunicar. Nosotros lo que hacemos, es verdad que muchas veces en el diseño gráfico también hay parte de copy, que nosotros nos nutrimos, nos comentan, hombre, pues una frase gancho es esta, y esta puede estar. Por ejemplo, en Facebook está la parte gráfica y luego hay una redacción muchas veces después, pues que esté bien redactada. Entonces, para nosotros es muy importante siempre trabajar con grandes profesionales. Entiendo que cuando habla del plan de acción que necesitan ustedes para poder empezar a trabajar, si esa empresa no la tiene, porque en ocasiones sabes que estás vendiendo un producto o quieres vender un producto, pero andas un poco perdido o desubicado. También habrá otras empresas que te hagan un estudio y te elaboren tu plan de acción, ¿no? Claro, hay unas empresas que se dedican a hacer la investigación de mercado o a hacerte el lanzamiento de marca. Nosotros, por ejemplo, lo que vimos en nuestra agencia es ¿qué necesitas? O sea, ¿qué acciones necesitamos para llegar a tu cliente? Entonces, muchas veces lo que hacemos es decir, vale, te vamos a buscar gente que te haga esa segmentación para nosotros poderte diseñar algo. Muchas veces a nosotros nos contratan, por ejemplo, ya agencias de comunicación que ya han trabajado esa plan de acción con ese cliente. Pero cuando no lo tienen, lo que tienes que hacer es darle ayuda. Nosotros, por ejemplo, yo dentro de mi empresa, además de diseño gráfico, llamamos estrategia. ¿Qué es la estrategia? Implementar, decirle, pues mira, tienes que hacer estos pasos. Lo quieres hacer tú porque tienes un departamento comercial, lo quieres hacer tú porque tienes un departamento de marketing, o te damos una serie de herramientas para que las puedas contratar, pero siempre con una inversión por medio. Haciendo alusión al título de esta ponencia, promoción de mi producto en redes, ¿qué es lo primero que tiene que hacer una empresa que quiere vender su producto y promocionarlo en redes? Entiendo que depende del tipo de producto que venda. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una empresa? Primero, si conoces a tu cliente, hay una parte, por ejemplo, la parte nuestra que es la parte creativa y que nos apasiona es cómo venderlo. Pero es decir, ¿cómo es tu cliente? ¿Hacia dónde quieres ir? Si ya lo tienes estudiado, se hacen cosas maravillosas. O sea, si tú tienes estudiado tu cliente, podemos hacer a través de la publicidad cosas muy divertidas y muy de la mano de lo que es la imagen corporativa de la empresa. De darle una seriedad y darle una empatía que realmente lo que tú tienes que hacer en publicidad al final es click to action, que es llamada a la acción, que es impactar, que es llamar la atención. Muchas veces en redes sociales, cuando esa agencia de comunicación tiene un diseñador gráfico, lo que va a hacer es diferenciar el mensaje del resto, porque si no, yo entiendo cuando uno empieza, tira mucho de Canvas, tira mucho de programas que tienen plantillas, pero cuando tienes un diseñador gráfico, lo que te hace es
mirar un poquito más allá para que digas, wow, que estás viendo un montón de cosas y de repente dices, ostras, esto es diferente, esto me llama la atención, ¿cómo vendo el producto? Hostia, me han impactado, ¿cómo llegamos a impactar y a diferenciarnos del resto de las cosas? Esa es una manera muy interesante de hacer publicidad, una manera muy interesante de ayudar al cliente a diferenciarte y a vender más su producto. Claro, ustedes venden, la intención o el objetivo es vender el producto de un cliente y para eso tienen en cuenta pues, su plan de acción, es decir, a quienes quieren llegar y demás, pero también tienen en cuenta al cliente. Es Claro. decir, no solo lo que yo quiero, sino pero ¿qué es lo que le gusta al cliente de tu producto? Lo importante es, yo soy una agencia, ¿vale? Y está la parte del cliente. ¿Qué tengo que pensar como agencia de diseño gráfico? ¿Pensar en mi cliente o en el cliente de mi cliente? Pues depende. Hay clientes que si le preparas una propuesta muy novedosa, dice, no soy capaz de defenderla, esto no refleja mis valores. Con lo cual tienes que hacer entonces campañas a ese cliente con la filosofía de ese cliente y pensando y escuchando mucho. Con lo cual en el mundo del diseño gráfico es escucha, 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 escucha para promocionar. Y luego es verdad que a veces tienen que confiar en nuestra intuición, conocemos el segmento diciendo, vamos a hacer una propuesta más loca, más llamativa, porque realmente te tienes que salir de todo lo que es tu competencia y vamos a ir a ese punto, pero un poquito cogiéndole la mano, llevándole, confía en nosotros que no vamos a hacer una locura donde luego vas a tener unas críticas muy duras, sino que vamos a hacer algo que va a ser disfrutón, como digo yo. Imagino que se habrán encontrado en ocasiones con clientes que hasta el momento en el que contactan con ustedes han hecho ellos su propia promoción del producto. Habrán visto una gran diferencia entre dejarlo en manos de profesionales o hacerlo uno, guisárselo y comérselo solo, ¿no? Sí, ahí lo importante es la empatía. Y cómo, o sea, yo no quiero evangelizar a nadie. O sea, hay empresas que tienen logos muy feos que venden 100.000 veces más que yo. ¿Quién soy yo para decirle que tiene un logo feo? O sea, es que me parecería una gran tontería. Entonces, en esa parte es empatizar con ellos y decir, lo que vamos a hacer es que 1 más 1 no son 3, y 1 más 1 queremos que sea infinito. Es decir, empatizar contigo para seguir creciendo y poder dar un mensaje diferente al que tú estabas dando con tus herramientas. Gracias por invertir, gracias por ver más allá, porque si no ves más allá, te quedarás en tus clientes. Gracias por invertir en nosotros. Oye, has hecho un esfuerzo, lo reconocemos, pero no decir, como hacen algunos, joder, vaya mierda que has hecho tal. No, no. Hasta aquí. Pues ahora verás, vamos a disfrutar, porque yo sobre todo me gusta que mis clientes participen y que disfruten y sacarle esa parte creativa, esa parte infantil que todos tenemos, que parece que cuando somos mayores muere, se la saco y flipan. Puede pasar que en ocasiones se encuentren con el gran obstáculo de no saber cómo plasmar esa idea en un diseño, ¿verdad? Claro, pero es maravilloso cuando tú se la plasmas, porque nosotros al final somos visualizadores. Claro. O sea, en el diseño gráfico y en la promoción de producto somos visualizadores. Y al final puedes visualizar sabiendo que tienes que hacer una promo ahora, por ejemplo, en Black Friday, porque vas a producto, o necesitas contar una historia, o necesitas que, por ejemplo, imagínate, tienes muchos bolsos rojos, pues crea una emoción. Vamos a hablar de la pasión, y como la pasión siempre está con el bolso rojo, pues vamos a trabajar sobre la pasión y le vamos a encasquetar esa emoción con un bolso rojo. O sea, puedes hacer tantas cosas y decir, joder, ¿qué hago con esto? Pues vamos a buscarle una emoción, ¿no? Al final la gente empatiza por emociones, está muy aburrida, aunque es verdad que recibe mucha información, con lo cual tienes que ser diferente para que luego la gente haga clic y luego haga clink, 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 porque al final lo que queremos es vender más. Ya estamos concluyendo. Esto creo que puede ser con una respuesta breve. ¿En qué red social se valora más el diseño gráfico? ¿Dónde es más efectivo? Pues creo que, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Si sabes diseño gráfico, porque luego también la edición de vídeo es diseño gráfico, porque tiene una gran parte de diseño. Pero sobre todo yo creo que en Instagram lo que tienes que ser diferenciarte. En Facebook tienes que saber tener muy buen copy y muy buen diseño. Y luego también depende si lo quieres hacer más animado o menos animado. Claro. Y luego, por ejemplo, una parte que es muy importante, que es LinkedIn. Yo por eso todo me muevo en LinkedIn. Tienes que ser más profesional. Claro, depende de las profesiones. Antes nos han comentado a lo largo de las jornadas también quienes utilizan más unas y otras redes en función de su profesión.
Pues Gustavo Calleja Alarcón, CEO y director creativo de la agencia de diseño gráfico Moon Design, muchísimas gracias por esta ponencia tan interesante. A ustedes. Les esperamos en un ratito en la tertulia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Bien, seguimos en estas jornadas tecnológicas sobre redes sociales y lo hacemos con una nueva ponente. Ella es Esmar Alonso, muy buenas. Creativa y Social Media Manager, es decir, gestora de redes sociales de S de Signo, que es un estudio de comunicación creativo y diseño, ¿no? Cuéntenos, Esmara, ¿en qué consiste su tarea, su actividad? ¿A qué se dedica? Buenos días a todos, ¿qué tal? En primer lugar, muchas gracias por la invitación y por esta iniciativa. Bueno, yo personalmente estudié lo que es el grado de diseño gráfico, ¿vale? Pero luego me fui especializando en lo que es marketing digital, un poquito por demanda del cliente. Hace 6 años, te cuento un poquito sobre mí, a raíz de esto, una vez que terminé la carrera, me di de alta de autónoma, quise ser freelance, entonces, pues, principalmente enfoqué mi estudio en lo que era diseño, pero según han ido avanzando los años, pues me he dado cuenta que las redes sociales cada vez han sido más demandadas por los clientes, etc. Entonces, ¿qué hice? Pues especializarme paralelamente con mi trabajo en redes sociales. Ojalá hubiera tenido yo como ustedes un ciclo aquí de marketing que le pueden sacar bastante jugo, pero bueno, yo por vocación siempre fui muy creativa, entonces empecé con el diseño gráfico, que es lo que me apasiona, y luego pues lo fui encarrilando lo que es el marketing digital, pues con diversos cursos, tanto gratuitos como de pago, máster, etc. ¿Y actualmente qué abanico de posibilidades tiene su profesión? Actualmente en el estudio hacemos de todo, en el sentido de que tenemos tanto diseño gráfico enfocado en publicidad, branding como web, pero sí que nos estamos especializados en lo que es marketing digital, o sea, todo el diseño y todo para gestionar las redes sociales de nuestros clientes. Hoy en concreto su ponencia versa sobre el Community Manager. Entonces, si nos puede contar y desarrollar un poco en qué consiste, las tareas que abarca, se lo agradecemos. Vale, bueno, como muchos de ustedes ya sabrán, pues el papel del Community Manager es una profesión bastante reciente, o sea, no tiene más de 20 años. Yo no hace tanto que terminé, o sea, quiero decir, estoy bastante cercana a lo que están ustedes haciendo. Y el término en sí pues nació en el 2005, ¿vale? El término Community Manager pues se dio un poco en base a los moderadores de los foros, pues cuando el internet iba todavía en discos. Ustedes no se pueden acordar porque yo casi no me acuerdo. Entonces, luego pues el Community Manager desde entonces ha ido pues con una progresión pues cogiendo fuerza como profesión. Antes no era una profesión como tal tan importante como lo puede ser ahora para las empresas. Pues con el boom de las redes sociales que hoy en día conocemos, Facebook, LinkedIn, Instagram, todo eso, más las que han habido anteriormente, ¿no? ¿Qué es un Community Manager? Pues, como les digo, a pesar de lo que las empresas puedan pensar, de que no es un papel muy importante en una empresa, es una profesión muy compleja, entonces aglutina muchas competencias y funciones. Un Community Manager no es esa persona, lo que podemos hacer nuestro primo o hermano, que todos tenemos un Community Manager en casa, de postear y ya está, o sea, subir una foto que nos parece. No, tiene muchas más funciones. Entonces, por lo general, las empresas, por desgracia, esto está cambiando cada vez más, lo tratan como un puesto junior, ¿vale? Igual que nacieron los Community Managers, pues nacieron otras profesiones como puede ser el Social Media Manager, el Content Creator, el Digital Curator, un montón de profesiones, y a día de hoy todavía siguen naciendo muchas más. Entonces, el puesto de Community Manager, digamos que está en el eslabón de la cadena, pues dentro de las más bajitas, porque hay algunas por encima, pero sin embargo tiene funciones de lo más complejas. Además, tienen que tener en cuenta pues, que las habilidades de un Community Manager pueden ser, para empezar, que te gusten las redes sociales, porque así disfrutarás de tu trabajo, pero bueno, eso no es obligación. Yo, por ejemplo, en Casa del Herrero Cuchara de Palo, a mí las redes sociales en lo personal, pues sí están ahí, algunas fotitos de vez en cuando, pero no más. Pero en cuanto a las empresas, son muy necesarias. O sea, al final, el que estaba antes, el que estaba en la web,
pues si tú no estabas en la web, no existías. Hoy en día casi todo el mundo está en la web. Al final es tu flyer de presentación, tu carta de presentación. Entonces, el que no está en redes sociales no existe. Al final, muchos de los jóvenes de hoy en día, tú conoces una empresa, una marca o lo que sea, y en vez de buscarlo a través de una web, tú no pones en Google normalmente, sino te vas directamente a Instagram o Facebook y lo buscas. Entonces, bueno, pues las habilidades pueden ser que te guste, pero también tendrás que tener otras habilidades como puede ser muy empático y tener una buena comunicación, que seas creativo e ingenioso. Eso no quiere decir que tengas que saber diseño gráfico, no. Pero sí que esas dotes de creatividad, pues que deberías de tenerlas. Luego también que sepas moderar. Te vas a ver en conversaciones a veces donde tienes que un poco... Incómodas, entonces tienes que saber un poco moderar y lidiar esas situaciones. Tener un elevado nivel de redacción. Todos somos humanos, podemos tener alguna falta alguna vez, pero como community manager eso tiene que ser, o sea, casi inexistente. O sea, al final ustedes representan una marca y si se equivocan en una falta de ortografía o lo que sea, pues al final eso va a repercutir gravemente en la marca, no en ti como profesional. Y sobre todo que seas apasionado en el trabajo. Al final esto es un trabajo vocacional, te tiene que gustar porque te vas a implicar a tope, ya seas freelance para varios clientes o si trabajas para una empresa o lo que sea. O sea, al final tú representas a la marca, tú eres la marca. O sea, te den un sueldo o trabajes para varios clientes, es como si fuera tuyo. Tienes que tener eso claro. No obstante, lo puedes complementar pues eso, con otras habilidades adquiridas, pero que las puedes trabajar paralelamente, o sea, las podrás ir estudiando en lo que trabajas, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, lo hice al revés. Yo estudié una carrera de diseño gráfico y me fui formando en marketing digital porque vi que lo demandaban los clientes y hoy en día es lo que más me apasiona. Pues ustedes lo pueden hacer desde la otra perspectiva, ustedes que saben a lo mejor mucho de comercio, de marketing, etcétera, decir, bueno, si puedes aprender un poquito de fotografía, perfecto. Si puedes aprender un poquito de diseño, lo básico, no pretendemos que sean diseñadores gráficos ni publicistas, pero bueno, que se sepan defender y sepan lo que está bien y lo que está mal, por lo menos aunque lo contraten otras personas, digan, ¿esto funciona para mis redes o no? Luego también que sepan gestionar las crisis, pues eso, un poquito de copywriting, como dijo el compañero, también es importante, o sea, que sepan redactar correctamente, ¿vale? Que sepan jugar con las palabras y demás. Y bueno, que tengan una buena atención al cliente. Si saben pues, conversar con las personas, pues es genial. Mucho mejor, ¿no? Sí. La comunicación con el cliente. En el caso de un community manager, estaba comentando que entiendo que tienen que formarse en un montón de palos, ¿verdad? Porque al final abarcas diseño gráfico, abarcas lo que es la redacción, también incluso crean vídeos. No puede llegar un momento en el que a lo mejor, bueno, tienes un fuerte siempre, pero a lo mejor abarcan demasiado. Totalmente, o sea, hay un problema que se lo encontrarán en la calle todo aquel que trabaje de community manager, que yo creo que está cambiando, por lo menos las empresas cada vez apuestan más pues, por contratar a diseñadores gráficos, por otro lado a community manager, etcétera, pero se van a encontrar con un problema que es el siguiente, o sea, hay empresas grandes que tienen a su community manager, quizás tengan hasta un social media manager, que las funciones no son las mismas, o sea, el que programa y el que hace la estrategia es el social, el community al final planifica, postea, crea creatividad y hace la atención al cliente. O sea, no son exactamente las mismas. Y luego tendrá por otro lado pues, a un filmmaker para que le haga los vídeos, a un diseñador gráfico para que le haga las creatividades correctamente, etc. ¿Qué pasa? Que van a haber empresas a veces grandes y sobre todo las pymes, que no pueden a lo mejor abarcar tantos presupuestos o tener tanta gente en la empresa o directamente que no se quieren gastar tanto, ¿vale? Esto debería cambiar, ¿vale? O sea, la gente tiene que ver la importancia de que hay un profesional para cada actividad y deberíamos de hacer sinergias y trabajar en ello. Pero bueno, entonces el community manager al final tú no estás obligado ni a saber diseño ni a ser un buen fotógrafo, ¿vale? La mejor herramienta que vas a tener en tu disposición es tu móvil. O sea, con un móvil lo podrías hacer todo. Pero yo les recomiendo siempre, pues, aunque estén trabajando y demás, pues ir formándose en fotografía, que sepan sacar una foto, que sepan la estética de una foto, lo básico, diseño, un poquito lo básico. Si saben usar Photoshop, fantástico. Si no, pues tiran del Canva. O sea,
yo, por ejemplo, es mi archienemigo. El Canvas a mí personalmente no me gusta y es eso, la gente tira mucho de plantillas y demás. Pero bueno, como mínimo usen el Canvas de la mejor manera posible. Si saben grabar vídeos, por lo menos un reel tendrán que saber grabar con vídeos, pero un reel bonito, estético, correcto. No vale subir cualquier cosa como el que estamos en la playa pues grabando a nuestros amigos. Entonces tenemos que ser originales y saber usar un montón de herramientas y sobre todo ir estudiando porque cada día cambia, salen programas nuevos, los algoritmos de las redes cambian, etc. Entonces eso, ustedes tendrán que saber un poquito de todo porque estarán esas empresas que no, por desgracia, no quieran contratar a todo el mundo. Entonces contratarán al que sepa un poco más de todas las actividades, o sea, que las aglutine. Entonces, pero bueno, esto pasa en cualquier profesión, o sea, yo creo que si trabajas también en un supermercado, si sabes un poquito con que sepas un poco más de, no sé, de informática que otra persona, de pronto el día que tengan que hacer un encargado, serás tú, no será otra persona. Entonces, yo lo que les recomiendo es siempre formarse, aunque terminen ustedes, si son apasionados en sus trabajos, pues sigan formándose en lo que sea. Porque al final eso es lo que les va a destacar del resto y seguramente les seleccionen a ustedes. Y luego ya pues luchen obviamente por un sueldo digno de lo que ustedes están haciendo y les corresponda. Y Esmara, ¿cuáles son las principales funciones de un community manager? Y nos hablabas también de que se tienen que formar, pero ¿cuáles son sus principales objetivos? Pues entre las funciones principales, ¿vale? Ya más allá del diseño y fotografía, que no son las principales funciones de un community manager, pues están las de conocer herramientas de programación, o sea, al final las distintas redes sociales tienen sus sistemas, además hay otras herramientas de programación que tendrás que conocer para que te faciliten el trabajo, porque por ejemplo habrán empresas en las que tú tengas que postear en determinado momento que a lo mejor es fuera de tu horario laboral, o sea, a lo mejor de noche, vacaciones, fines de semana, etc. Entonces tú tendrás que tener todo eso programado y tendrás que saber hacerlo correctamente. Luego también, sobre todo, puedes monitorizar y medir, o sea, ustedes también, mediante las estrategias que les hayan entregado o ustedes tengan que elaborar, pues tendrán que saber un poco si la estrategia que están siguiendo, lo que están subiendo y demás funciona, o sea, y si van bien, pues seguir ese camino. Si ven que algo no funciona, pues hay que cambiar de estrategia. O bien lo tendrán que hacer ustedes, o por su defecto tendrán que hablar con el social media manager o quien esté por encima de, oye, hay que cambiar esta estrategia, que las redes sociales no nos están siguiendo, no nos están dando likes, no están viendo conversaciones. Luego, por otro lado, pues tienen que conocer al público del que se dirigen, tienen que tener en cuenta que el tono de comunicación que ustedes van a hablarles y demás no es lo mismo una empresa. Por ejemplo, IDTESA, que es de chicos jóvenes, cómo te comunicas, cómo hablas, el tipo de post que puedes subir, los reels que puedes subir, el diseño gráfico que tengas que o bien hacer o bien solicitar al diseñador gráfico, que puede ser una empresa, pues no sé, de BMW, ¿vale? Es una empresa con más seriedad, más elegante y otro tono de comunicación, no le vas a hablar ni siquiera igual en la atención al cliente. Luego también pues tendrás que interactuar con los usuarios, crear fidelidad. No es lo mismo, no es siempre responder solo a lo que te hablan en las redes sociales. Tú tienes que crear conversaciones, tienes que debatir, o sea, obligar a la gente a que hable, crear un debate, hacer preguntas, etc. Y luego pues sortear crisis de reputación y comentarios negativos. O sea, las redes sociales son un arma de doble filo. Tienen que tener en cuenta que igual que te pueden hacer mucho bien, las redes sociales en una marca, o empresa, también te pueden hundir. También es verdad que hay empresas que a lo mejor nacen ayer y si tú les llevas muy bien las redes sociales, de pronto te contratan antes a esa empresa que una que lleva 20 años que no tiene redes sociales. Pero también te pueden hundir. Al final pueden haber pues, cosas que esté haciendo mal la empresa, que la gente lo esté transmitiendo en las redes sociales, pero también puede haber pues, competencia que siempre te pone algún comentario, gente directamente que los pone porque sí, porque hay gente de ese estilo, pues antiguos empleados que no están contentos y lo transmiten de alguna manera. Entonces, todo eso hay que sortearlo de alguna manera y ustedes van a ser los encargados. Y luego, por último, pues conseguir conversiones. O sea, al final las redes sociales están o bien para reputación o bien para vender. Entonces, son ustedes serán
encargados pues, de que esas compras se finalicen, o sea, mediante sus conversaciones con los usuarios y demás. Y eso básicamente. Pues Esmar Alonso, creativa y social media manager, es decir, gestora de redes sociales de ese signo, estudio de comunicación creativa y diseño. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy para darnos a conocer lo que es en más profundidad la figura del Community Manager. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y volvemos a entrar en materia aquí en estas jornadas tecnológicas sobre redes sociales y en esta ocasión vamos a ahondar en el marketplace en redes sociales y en lo que es la venta online. Y para ello cuento con el acompañamiento de Virginia Valladares Vallavir. Bienvenida. Gracias. Consultora digital, directora de la Escuela Digital Vallavir. ¿En qué consiste principalmente su actividad? ¿A qué se dedica? Pues yo lo que hago es ayudar a través de las consultorías y las sesiones, pues desde hacer una auditoría de cómo está su presencia digital hasta cómo podemos mejorarlo, qué hay que implementar. O sea, básicamente les ayudo a, por ejemplo, crear su plan de marketing para que luego llegue un social media manager y se lo ejecute. Perfecto. ¿Y el marketplace en redes sociales en qué consiste? Vale, vamos a puntualizar. Marketplace en redes sociales, lo que aquí en España tenemos y conocemos es Facebook, ¿vale? Pero es un marketplace de venta de segunda mano entre particulares. O sea que realmente, si lo vemos como usuario, pues fantástico. Yo tengo unos zapatos que no uso y los pongo en el marketplace. Sin embargo, marketplace para empresas en España, Meta no lo tiene todavía activo. Sí que es verdad que lo tiene en los Estados Unidos, pero en España no. Entonces, vamos a diferenciar. Sí. Una cosa es vender en un marketplace y otra cosa es vender en redes sociales. ¿Qué es un marketplace? Pues un supermercado digital, por así decirlo. De hecho, podríamos decir que marketplace es Globo, porque lo que hago como empresa pequeña es poner mis productos ahí y quien se encarga de gestionar el marketing, de gestionar la plataforma, del cobro, etc., etc., en este caso es Globo. Como usuario, pues es súper sencillo. Un marketplace me va a dar, bueno, quien no conoce Amazon, quien no conoce Alibaba, ¿vale? Esos son marketplace. Como empresa, y ahí ya entra un poco la otra cara. Sí que puedo vender en redes sociales, pero para vender en redes sociales como empresa, en este caso, si lo quiero hacer a través de Meta, ¿vale? Que incluye lo que es Facebook e Instagram, tengo que tener mi propio e-commerce, ¿vale? Tengo que tener mi propia tienda online, porque lo que no me da Meta en España es el carro de compra ni nada de eso. Entonces sí que tengo que tener mi propia web o e-commerce. Yo, por ejemplo, tengo mi web y dentro de la web tengo el plugin de WooCommerce y vendo formaciones. Entonces sí puedo desde Meta crear el catálogo de productos que lo llaman, entonces donde puedo pues configurarlo, pero al final el enlace, la URL, lo que les va a llevar es a mi propio carro de compra. Aquí Meta lo que hace es pues ser un intermediario y dice, bueno, pues si tú tienes ya de por sí mucho usuario y mucho posible cliente, bien en Facebook o bien en Instagram, que lo puedas aprovechar. Pero no hace esa función de marketplace, por ejemplo, como puede ser Amazon. ¿Cómo funciona Amazon como marketplace? Si eres usuario, creo que todos lo conocemos, pero si eres empresa, Amazon, por ejemplo, trabaja de dos formas. De hecho, os lo digo porque empieza a ser una función que empieza a ser muy demandada y es personas que se especialicen en vender en marketplace de Amazon, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene su historia agüita. En Amazon puedes vender de dos formas, como vendor, que se llaman, o como seller, ¿vale? Vendor es, yo creo el producto, o sea, yo tengo mi producto que lo manufacturo yo y lo que hago es le vendo a gran escala a Amazon para que sea Amazon con su marca quien lo venda. Pues si somos pymes aquí ya como que vamos un poco mal, ¿no? Porque no nos va a dar abasto. Cuando hablamos de venderle a Amazon estamos hablando de vender mucho. Pero si lo hacemos como seller, que ahí es donde digo que hay un tirón
de verdad súper potente. Además hay gente ganando mucho dinero ya porque se han especializado y ahora lo que están haciendo es vendiendo su formación, su curso, su consultoría. Como seller tienes dos opciones, una que se llama FBA y otra que se llama FBM, ¿vale? El FBA lo que hace Amazon es, venga, yo te cedo en mi plataforma, pero tú te encargas de todo, ya sea la parte de la logística y el almacenamiento, como el transporte y toda la atención al cliente, teniendo en cuenta que Amazon te pone un límite de horas en el que tienes que contestar a la persona. O sea que, hola, si tú tienes una buena logística, tienes almacén y tienes personas de atención al cliente que estén 24/7, porque tienes que pensar que Amazon es a nivel mundial, entonces aquí dormimos, pero en América no están durmiendo. Si tienes eso, pues perfecto y adelante. ¿Cuál es la opción que está ahora muy demandada? De hecho, pues hay artesanos y hay gente pues, de comercios minoristas. Es la otra, la de FBM, que es, yo se lo doy a Amazon. Es más, yo lo compro en Alibaba y pido a Alibaba que se lo lleve a los almacenes directamente de Amazon. Yo me encargo del marketing dentro de Amazon con sus reglas, pero es Amazon quien empaqueta y quien envía. O sea que logísticamente, yo no sé si sabéis un poco todas las características que tiene hacer un e-commerce, que parece que decimos, yo voy a vender online, voy a montar un e-commerce, pero por ejemplo cuando yo tengo consultorías de eso, tela, o sea, la mitad de las veces no tenemos claro cuántas cosas en un checklist tenemos que tener en cuenta antes de lanzar una tienda online. Si haces una tienda online, como en mi caso, de servicios online, bueno, vale, porque yo te doy acceso a mi curso de Instagram durante los meses, pero si estás vendiendo un producto físico, ojo, aquí entramos en materia complicada. Entonces, esta opción en Amazon está muy bien y, de hecho, hay gente muy crack ganando mucho dinero vendiendo y encima ahora formando a otras personas a que lo hagan. Entonces, eso es una forma de vender en Marketplace. Pero aquí en Canarias tenemos varios marketplaces, ¿vale? De hecho, yo ahora constantemente estoy viendo Canarian Prime. Eso es un marketplace. O sea, al final lo que hacen es negocian con, o tú como artesano, como pequeño negocio, pues los cedes, irán a comisión, pero en realidad toda la logística y probablemente hasta la compra la hagas directamente a Canarian Prime, no a Amazon. Instagram tiene Instagram Shopper, ¿vale? Que también se hace desde el catálogo dentro del business de Meta, pero ojo, volvemos a lo mismo. Meta en España no te deja usar, no tiene la función de marketplace, entonces tú tienes que tener tu botón de compra. Y para que funcione el Instagram Shopper, para que lo sepáis, tienen que ser productos físicos. No vale, por ejemplo, mis servicios yo no los puedo publicitar en Instagram Shopper, que, bueno, si conocéis la aplicación de Instagram, sabéis que ya abajo en el menú el botón del medio es el de comprar. No os podéis imaginar la de cosas que yo compro a través de ahí. Y la mitad de las cosas que compro directamente me redireccionan a la página de compra del propio vendedor. O sea que son muchos países en los que la opción propia de, oye, somos tu marketplace y nosotros nos encargamos de todo, no está en un montón de países de Europa. Si hablamos de qué necesitamos para vender en redes sociales, buenas imágenes, los copies son importantísimos, las descripciones, hay que tener claro cómo va a ser nuestro proceso de venta, o sea, cuál es el paso a paso desde que lanzamos un producto, cuáles son todos. O sea, yo trabajo con shops, no sé si conocen la palabra, o checklist en español, que son manuales de procedimiento. Tenéis que tener, cuando trabajamos con un e-commerce, hay que tener siempre un manual de procedimientos. Cómo se hace la devolución en caso de que haya devolución, cómo se atiende al cliente, cuánto tiempo es el tiempo de entrega, cómo se hace el envío, pues si se mete en una caja o se mete en un sobre de burbujas. Todo eso son cosas que, por ejemplo, cuando son pymes pequeñas, que ahora parece que el boom es vamos a tener una web y vender, se olvidan de tener en cuenta que todo eso es súper importante.
Madre mía, cuánta información. Mucha, y cuánto... ¿verdad? Sí, Bueno, sí, sí. si queréis sigo, pero no voy a... Sí, por supuesto, ¿no? De todas maneras, en el caso de que nos estaba hablando de que hay diferentes áreas, o mejor dicho, diferentes profesionales que ya se están dedicando directamente a vender dentro de Amazon, Sí, por ejemplo. sí. ¿Cómo es exactamente esa venta que ellos hacen? ¿Ellos consiguen el producto y luego hacen toda la gestión? ¿O hay Mira, distintas áreas? Os voy a contar además un caso que me atañe muy de cerca, ¿vale? Yo tengo una muy buena amiga, en su casa ellos tienen su propia línea de ropa, ¿vale? Y de hecho la ropa la fabrican tanto en el norte de España como en Portugal. Son líneas pues para mujeres de 40 y pico años. ¿Qué pasa? Que se pasan el año viajando por toda España llevando las colecciones. Bueno, pues ahora han decidido irse a Amazon. Le acaba de costar la formación 3.500 euros y es un tipo que ganó millones con la Air Fryer en el 2018. Él vio que hubo un pequeño repunte de eso, pidió Air Fryers a Alibaba, las personalizó y lo que hizo fue lo que os he contado de FBM, ¿no? O sea, directamente las Air Fryer a Amazon. El tío le va súper bien, de hecho él en la formación te enseña sus cuentas dentro de Amazon, o sea, esto es lo que yo gano, tiene ya muchos otros productos y él lo que hace ahora es dar formación. ¿Por qué? Porque al final mi amiga lo que va a hacer es, pues mira, en vez de estar con el coche recorriéndonos toda España, nosotros tenemos ya las colecciones, lo vamos a vender a Amazon. Pero, por ejemplo, uno de los servicios que te da este chico es, yo te lo vendo. Es decir, es una apuesta porque tú tienes que invertir, por ejemplo, en esas air fryer, comprárselas a Alibaba, pero tienes que comprar bastante cantidad para luego abastecer la demanda que puede haber a través de Amazon, ¿no? Pero nunca será tanta inversión como montar un negocio físico. Ya, O eso sea, también es verdad. Jamás. Eso también es verdad. Jamás Bueno, será- una apuesta y a él le salió bien y No, a esperemos él que... le salió, ya os digo yo, que está haciendo mucho dinero. Esperemos que a tu y amiga ahora también. con sus cursos también. O sea, Sí. Sí, no sé si tenías alguna cosita más que comentar o te podría preguntar yo si... Dos cositas. Sí. Se puede vender en redes directamente sin tener carro de compra. O sea, lleva al cliente a que te pregunte por Messenger, ¿vale? O por DM y después camélatelo desde ahí. Acordaros que en WhatsApp Business tenemos el catálogo. O sea, que tenemos muchas opciones de vender a través de redes sociales que nos ayudan a eso. Lo más importante, la atención al cliente. O sea, si tú propones en tus redes sociales que tienes esto o pregúntame, pues que cuando la gente te escriba le respondas rápido. Yo, por ejemplo, uso ManyChat, que es una herramienta que en su versión gratuita está muy bien, pero yo la uso de pago, en la que puedo automatizar respuestas y de hecho puedo automatizar embudos. O sea, si me preguntan esto, le respondo esto, pero si me preguntan esto, le respondo esto. O sea, son literalmente automatizaciones que yo para mi negocio propio, que es la escuela digital, y para los clientes con los que trabajo, lo uso. O sea, por ejemplo, no sé si conocen Macrofy, yo llevo toda la comunicación de Macrofy. Macrofy trabaja con ManyChat, o sea, la respuesta siempre es muy, muy rápida, los clientes preguntan muchísimo, entonces ManyChat te va contestando. O sea, si vas a vender o quieres vender, ten todo eso atado, porque luego te pones en tu día a día y cuando te das cuenta, alguien te ha escrito hace 2 horas y tardar 2 horas si quieres vender algo es tardar demasiado tiempo para el mundo online. Exacto. Entonces, tener todo eso ahí. No, la verdad que es bastante interesante porque entiendo que también son respuestas básicas, ¿no? A preguntas que suelen ser habituales. Nosotros ¿no? lo llamamos preguntas frecuentes. O sea, Preguntas frecuentes, las claro. que tienes que tener en tu web, las que tienes que tener en tu plan de marketing, porque al final son las que vas a reciclar todo el tiempo. Me pasa con clientes que van a lanzar una oferta, por ejemplo, en su página web, en su e-commerce, y antes de lanzar la oferta, lo primero que les digo es, venga, vamos a buscar qué preguntas puede generar o dudas puede generar esta oferta. Y trabajamos sobre ellas, porque las ponemos en las preguntas, en las respuestas rápidas de Claro. WhatsApp Business. Si tenemos ManyChat, lo hacemos ya con ManyChat y es una forma de dar ese servicio. Es que de verdad, si estás Claro. vendiendo y tardas en responder, ya las fastidias, o sea, ya has perdido la venta.
Y, por ejemplo, Wallapop, ¿qué se considera? ¿Un marketplace? O... Pero de segunda mano. O sea, lo que veis mucho en Wallapop son anuncios, pero eso es anuncios que sacamos nosotros a lo mejor desde Meta, que decimos que salgan en otros operadores o porque hacemos remarketing, pero en realidad tú como producto nuevo en Wallapop como empresa no deberías, o sea, porque luego tienes que mirar cómo tributa eso, en Wallapop no tienes... O sea, ojo, que Sí, luego sí. hay que tributar y hay que hacer las cosas lo más legal posibles. A modo de conclusión, si quieres aportar alguna cosita más ya para ir terminando. Pues que el tema del e-commerce es un tema donde hay mucho tirón. O sea, que aprovechen. La compañera habló de community managers. Yo empecé en mis inicios como community manager, pero el tema de los marketplaces, y os digo, el tema de Amazon es una pasada. O sea, que si les gusta ese mundillo, ahí hay mucho tirón. Y de hecho hay mucha gente joven haciendo dinero en Amazon porque venden cosas. O sea, ahorras 1.000 euros, pides algo en Alibaba y de hecho ya puedes empezar a ganar dinero con eso. Se convierten en empresarios online, ¿no? Y eso es maravilloso. Ya está, igual que abrir una tienda, hacemos el símil, ¿no? Abrimos una tiendita Yo, aquí abajo. como quieran esperar a su jubilación y a que el gobierno nos ayude, los lleváis clarito, ¿vale? Así que intentaros buscar las habichuelas vosotros, que siempre va a ser muchísimo mejor. Sacarnos las castañas del fuego, di que sí. Totalmente. Pues Virginia Valladares Vallavir, consultora digital, directora de la Escuela Digital Vallavir, muchísimas gracias por Nada, esta un placer. enriquecedora que además nos ha dado luz a todo lo que es el marketplace y la venta online. Muchas gracias. Un placer. Y seguimos aquí en estas jornadas tecnológicas sobre redes sociales y ahora vamos a profundizar en lo que es la gestión de redes y seguridad online. Y para ello contamos con la presencia de Julia Socorro, muy buenas, CEO y fundadora de Islas SEM, una empresa de soluciones tecnológicas y protección de datos. ¿Cuán importante es eso? ¿Cuál es su tarea principal en esta empresa? Mi tarea principal, yo creo que hoy en día estoy todo el día en la calle, haciendo acciones comerciales, pero también dirigiendo el barco con lo que son los equipos. Hubo un momento en el que pensamos que si implementábamos soluciones digitales, teníamos que preocuparnos de la seguridad de la información. Hubo un momento en el que no entendíamos por qué la gente subía fotos sin consentimiento en redes sociales. Hubo un momento en el que nos hicimos un montón de preguntas y en pocas empresas hemos visto que tengan estas dos patas. De hecho, nosotros empezamos así con la parte de protección de datos, así de esa manera, por tener un complemento, hasta el punto de que las empresas nos demandaban que le hiciéramos nosotros ya pues la protección de datos, no solamente las soluciones tecnológicas, en el marketing y demás. Y entonces ya cogimos y abrimos una línea que es Huella Consultora de Protección de Datos, donde hay una abogada, donde hay peritos judiciales y donde estoy yo, que me hice delegada de protección de datos para poder entender todo lo que estamos haciendo. Entonces, cuando implementamos las soluciones tecnológicas, las hacemos desde ese punto de vista. Y el año pasado nos planteamos que debíamos de llevar esto al resto de empresas de marketing, web, informática, y estamos en esta línea, ¿no? Para que los informáticos no solamente ofrezcan soluciones de mantenimiento, sino que comprendan todo lo que es este paradigma de los sistemas generales de seguridad de la información. Un sistema general de seguridad de la información es un proyecto. Tú cuando haces un edificio sabes que tienes un plano de agua, por donde pasan las tuberías de agua, un plano de luz, etc. Pues cuando tú tienes unas infraestructuras en unas empresas, ya seas el propio empresario, ya seas la empresa que hace las redes, ya sea la empresa que hace la web, ya sea la empresa que hace la parte informática, tiene que acompañar en este sentido. Entonces, el Sistema General de Seguridad de la Información lo que hace es que tú tienes que designar cuáles son tus planos de redes, ¿no? Cuáles son los cables, los metros, hacia dónde va, dónde conectas por Wi-Fi, quiénes son los que entran por Wi-Fi, cuántos dispositivos hay. Empezamos a hacernos un montón de preguntas porque si nosotros no conocemos nuestra infraestructura tecnológica, tengan por seguro que el cibercriminal sí la conoce. Y además no hay nada peor que sufrir un ataque por internet y enterarte lo que es un CGSI ese día, ¿no? Entonces un poco, pues bueno, vamos en esas dos líneas y todo lo que ofrecemos como soluciones tecnológicas siempre ponemos Julia Socorro, delegada de protección de datos, y ofrecemos
la parte de protección de datos en aquello que implementamos, y me encantaría que eso lo pudieran abordar el resto de empresas, porque los robos online existen, gente cualificada con carreras informáticas o gente que son frikis, y además no solamente el robo online, sino que desde la parte de esa investigación de tu huella que puedo hacer online, puedo hacer daño en la vida física. Por eso hay policías virtuales, ¿no? Como ustedes, un poco podríamos decirles. Pero ¿qué es la seguridad realmente en redes sociales, Julia? Mira, deberíamos de reflexionar desde el punto de vista de una responsabilidad, ¿no? Entonces nos tenemos que plantear que actualmente podríamos decir que vivimos en dos mundos, ¿no? Vivimos en el planeta Tierra, ¿verdad?, que lo conocemos, tenemos unas fronteras, tenemos unas calles, unos barrios donde vivimos, y ahora tenemos otro, si no nos lo hemos planteado, hay que reflexionarlo, tenemos otro planeta que se llama el ciberespacio, lo que está más allá, donde estamos globalizados. Entonces yo tengo unas leyes en España y tengo también unos peligros, ¿no? Yo tengo unos peligros porque estoy limitada a las calles donde vivo de día y de noche, estoy limitada por mi isla, pero ahora con el ciberespacio no estamos limitados, es a nivel mundial. ¿Y qué es lo que pasa con el ciberespacio? El ciberespacio es un barrio sin ley, porque no hay acuerdos. España puede tener sus propias leyes para ella, pero lo que es un delito en España, para Rusia no es un delito. Por ejemplo, para Rusia, que un cibercriminal ataque fuera de Rusia no se considera un delito. Entonces vivimos en un barrio sin ley, en dos mundos, ¿no? Llámenle meta, el más allá, llámenle como le quieran llamar, pero lo que está claro es que está el planeta Tierra, mi país, mis normas y mis leyes. Entonces, lo que aquí se considera una ley para defender algo, en otro país no les importa, y eso lo podemos ver en ejemplos, por ejemplo, con las leyes hacia las mujeres, ¿no? Lo que las mujeres han ganado en España no tiene nada que ver con las mujeres de Afganistán. Pues lleven ese símil al mundo de Internet, al mundo de la seguridad, cuando hay un montón de personas que están detrás, y decirles hacker, aunque la palabra está muy popularizada, no procede, ¿vale? Y no procede, y vamos a explicar aquí un poquito, ¿no? Porque hay un momento en el que una serie de expertos se reúnen, peritos forenses, a nivel tecnológico, criminólogos, psicólogos, eminencias, se reúnen y dicen, oye, vamos a definir un poco lo que es un hacker respecto a lo que es un cibercriminal. Entonces, un hacker es una persona que entiende que tiene una ética, ¿no? Ellos entienden que tienen una ética. El límite de esa ética estará en el punto que considero yo que es una verdad, que considero yo en mi manera de pensar que es ético y qué consideras tú que es ético. Si tú coges como informático o como persona joven, como friki de la informática, te coges y te reúnes y tú dices, bueno, pues es ético atacar a Facebook porque está cogiendo un montón de información, pero eso es lo que consideran ellos. Es ético el caso que pasó con Wikileaks, ¿no? Pues vamos a publicar toda esta información al mundo porque Estados Unidos está haciendo daño a Irak, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos consideran que eso es ético, ¿no? Pero puede ser cierto o no puede ser cierto. Puedes estar haciendo un daño a un lado o al otro. ¿Qué es lo que pasa por ahí? Que lo que se empieza a ver es que en el mundo del robo online hay patologías, ¿no? Y entonces cuando se reúnen estos expertos es para hablar sobre estas patologías. Entonces dicen, oye, ¿por qué este grupo de personas comete estos delitos, ¿no? ¿Por qué ellos consideran que tienen esta ética o no tienen esta ética? Y empiezan a dividir. Y entonces dice, bueno, en el mundo de los hackers está el white hat, ¿no? O el sombrero blanco, ¿no? Que se supone que es el que es más ético de todo. El que ataca a tu empresa o tu escuela o al CEPE, imagínate, que no fue así, pero bueno, para decirte cuáles son tus vulnerabilidades, ¿no? Y para aprender más y poner en prueba sus conocimientos. Y luego está el hacker que se consideraría el sombrero negro, ¿no? Que entramos ya en otro tipo de perfil de persona, ¿no? Ahí ya es una persona que le interesa más pues generar un daño y no siente dolor, a veces no son empáticos, ¿vale? Son otro tipo de perfiles. Y luego está el sombrero gris, que es como esa persona que opina, pues esto es ético y digo que sí, y esto yo no lo considero ético. O sea, un rato está en el sombrero negro y otro está en el sombrero blanco, ¿no?
un poco, pues, desde esa filosofía, como decimos, es como se reúnen todos los expertos. Entonces, hay una cultura de personas que viven en lo que se denomina el vivir detrás del ordenador, ¿no? Y entonces estas personas sienten una pasión y una adicción total, su cerebro se abstrae totalmente, pueden estar días sin comer, días sin ducharse, días sin dormir, porque buscan el poder de la información. Y ellos consideran que hay que publicar el poder de la información al mundo, y ellos consideran que hay que hacer software libre y que hay que hacer un montón de historias, ¿no? Entonces, para ellos el tesoro, lo que les mueve a lo que nosotros podemos considerar que es un ataque ético o no, lo que a ellos les mueve es el poder de la información. Yo quiero saber esta pregunta, esta respuesta, ¿por qué haces esto? ¿Por qué a nivel político haces esto? ¿Por qué a nivel social haces esto? ¿No? Y ellos tienen sus propias filosofías, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que si yo quiero conseguir estos objetivos de tener el poder de la información, puedo llegar a un momento en el que yo engaño y robo para conseguir vivir de estas filosofías, ¿no? O pueden ser personas que pueden ser nuestros vecinos, que tienen un puesto de trabajo y luego cuando llegan a casa se ponen ahí detrás de los ordenadores horas y horas, no suelen ser gente muy social, ¿no? Porque necesitan todas esas horas para estar detrás de los ordenadores. Son perfiles que que no cumplen las leyes, ¿vale? No cumplen las normas tecnológicas, ¿no? Hay muchas leyes publicadas, muchas normas, es como cuando nos sacamos el carnet de conducir, ¿verdad? Vamos a la autoescuela para saber conducir y para no estamparnos con nadie y no ir por el carril contrario en plan suicida, ¿no? Tenemos que cumplir unas normas. Pues este tipo de perfiles no cumplen estas normas, ¿no? Entonces ellos viven en su propio reinado y pueden llevar una vida desordenada o una vida organizada. Pero quiero que sepan que igual que conocemos en nuestra vida diaria el ladrón al uso, ¿no? El robo, el que nos roba un portátil, el que nos roba el coche, el que nos roba esto, lo otro y tal, en el mundo de Internet también existen. ¿Qué es lo que pasa? Que sobrepasamos la dimensión. Yo recuerdo cuando era pequeña que a lo mejor había un ladrón que robaba coches y decía, no, están robando coches por Telde, no, por el sur, no, están robando ahora por Galdar, ¿no? Y tenías tus territorios, pero ahora no tenemos ese control, ni leyes ni control, porque la gente se conecta por Internet, estamos todos conectados a nivel de redes submarinas, ¿no? Existen un montón de cables de redes submarinas y estamos conectados con Andalucía, con Barcelona, etcétera, pero estamos todos conectados a nivel mundial. Y él entra, tú te das cuenta que una información tú la puedes ver en Chile en 8 segundos, guardas las cookies y las ves en 1 segundo. Pues ellos viajan a una velocidad bestial, no necesitan trenes, no necesitan aviones, necesitan saber código de programación y entender cuáles son las vulnerabilidades que nosotros dejamos. Y tú dices, ¿qué vulnerabilidades dejo yo con mi móvil? Pues mira, vulnerabilidades, por ejemplo, imagínate que tú salieras de tu casa por la mañana y dejaras la puerta de tu casa abierta. ¿Vale? Eso se hacía antes, ¿vale? Hoy en día hemos cambiado un poco, pero tú imagínate que tú salieras por la mañana y dejaras la puerta de tu casa abierta. Pues eso es una vulnerabilidad en el mundo del móvil, por ejemplo, no tener un doble factor. Doble factor que es cuando yo tengo una cuenta, por ejemplo, de Instagram y aparte de crearla, voy a la zona de seguridad, le meto el móvil para que cada vez que entra y salga me llegue un código a mí y solo a mí. Y cuando la gente dice, no, es que me robaron la cuenta de Instagram que tenía 10.000 seguidores con lo que me costó, digo, chicos, doble factor, seguridad. ¿Dejarías la puerta de tu casa abierta cuando te fueras? No. Entonces, no dejes, si para ti es importante tu Instagram, aplica sobre esas vulnerabilidades, porque ahí estamos hablando a lo mejor de algo más sencillo, ¿no? Porque total, si te roban la cuenta de Instagram, yo no sé a cuánto está el seguidor, conseguir un seguidor, si está a 3 o 5 euros la unidad de seguidor, o mucho más, me está archivando por aquí Valladares, mucho menos. Pues bueno, tú imagínate que tienes 10.000 seguidores a 1 euro, pues son 10.000 euros. O sea, lo que te han robado, no los tienes en euros, pero en cierta percepción. Julia, tenemos como si puedes ir resolviendo para poder hacerte una pregunta, porque nos quedan 2 minutos. Pero ante todo esto que nos está comentando, creo que es muy interesante saber
o que nos dé a conocer una guía o recomendaciones, ¿no?, para controlar la seguridad en nuestras redes sociales. Vale, para mí hay una cosa súper importante. Ante un accidente de tráfico tenemos la percepción del accidente de tráfico. En Internet tenemos que construir esa percepción porque no está normalizado. Y en la transformación digital entra, estas son mis plazas, las redes sociales donde yo ahora me reúno, y a eso no lo vamos a cambiar ni lo vamos a renunciar, pero tengo que saber cómo acudo a esa plaza. Respecto a lo que son las guías, yo lo que les recomiendo principalmente es que acudan a INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Tiene un número que es el 017 en el que podemos llamar directamente para un acoso, para un ciberbullying, para cualquier tipo de historia. Si pensamos que, imagínense, los premios no los da nadie. Te van a dar 300 euros para que hagas la compra en el supermercado X, así, porque sí. Te van a regalar un fin de semana en un hotel, hay que ser crítico y pensar si eso me lo van a dar o no. Entonces, en INCIBE podemos encontrar ayuda, creo que desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, hay un Telegram de ayuda, hay una cuenta de correo, inclusive tienen cursos gratuitos para generaciones como para ustedes en una academia hacker, ¿vale?, que les va a permitir instruirse en aquellas formas en las que los otros van a cometer los delitos para no verse ahí en una situación. ¿Por qué? Porque el cibercriminal, que va más allá del hacker ético, como dije antes, no tiene empatía, no piensa, no tiene dolor, son seres humanos diferentes y ellos van a por tu dinero. Y a por tu dinero es quitártelo en tu cuenta corriente o, dependiendo de tu huella digital, pueden ir inclusive a hacernos daño físico. En ese sentido, tenemos que cuidar lo que publicamos nosotros en Internet y lo que publican terceros. Es muy importante porque esto no es el álbum de fotos de la abuela. Esto es, tú pones una foto y te lo puede ver un lunático en Afganistán, un ruso o un español. Te lo puede ver cualquiera. Entonces tenemos que saber también cómo nos mostramos ahí. Primer punto de guía. Segundo punto de guía, acudir a la Agencia Española de Protección de Datos, que tiene una sección específica para el ciudadano, que también tiene números de teléfono, WhatsApp, etcétera, donde nosotros podemos ir directamente y decir, me está pasando esto, y reacciono rápido. Estaba esperando que dieras otra porque me resultaba tan interesante. Mientras 2 minutos me voy a parar. Vale. Bueno, en la tertulia, si tenemos oportunidad, hacemos hincapié en esto. De todas maneras, creo que los datos que has facilitado son bastante, para ellos, bastante interesantes de cara a cualquier duda que puedan tener. Pues nada, muchísimas gracias. Ahora despedimos a Julia Socorro, pero bueno, realmente ahora lo que vamos a hacer es la tertulia, así que te invito a que no abandones la mesa, ¿vale? Muchas gracias, Julia. Pues bien, ya hemos concluido estas 4 ponencias en estas jornadas tecnológicas sobre redes sociales y vamos a conocer un poquito más, a profundizar en todos los aspectos que nuestros ponentes han compartido con nosotros a lo largo de esta jornada. Para ello le hemos invitado a que nos acompañaran en esta mesa redonda y realizar esta tertulia y vuelvo a saludar a Gustavo Calleja Alarcón, CEO y director creativo de la agencia de diseño gráfico Moon Design, que ha pormenorizado en la importancia de la promoción del producto de cada uno en redes. También Esmar Alonso, creativa y social media manager de SD Signo, que ha procurado aclararnos cuáles son las funciones de un community manager. Virginia Valladares Vallavir nos ha hablado sobre marketplace y venta online, y Julia Socorro, CEO y fundadora de Isla SEM, que nos ha hablado de seguridad en redes sociales, y Virginia Valladares Vallavir, que es consultora digital y directora de la Escuela Digital Vallavir. Pues bien, a mí me gustaría comenzar, después de todas las informaciones que han compartido con nosotros, en un aspecto que parece que genera controversia, ¿no?, que es la de la venta online, dependiendo un poco lo que abarque, ¿no? En este caso, ustedes, por ejemplo, ¿se formarían parte de una gran empresa? Como por ejemplo, comentaba antes Amazon, ¿sería una empresa por la que apostaría, o en su caso, con sus conocimientos, apostaría más por vender a través de redes sociales o de pequeñas empresas, pymes? Si me estás preguntando a mí, sí.
yo trabajo por valores. Entonces, dentro de mis valores no está Amazon. Lo respeto, es maravilloso, pero yo soy partidaria de la economía circular, de comprar producto de aquí, lo dice alguien que no es de la isla, ¿vale? De comprar producto de aquí, de apoyar al final el tejido empresarial, la micropyme, lo que soy yo, que soy una micropyme, porque no soy una pyme. Si yo compro en Amazon o promuevo Amazon, me estoy haciendo daño a mí misma, porque al final lo que promuevo es, por ejemplo, en mi caso, que contraten agencias de marketing, macroagencias, y no me contraten a mí, que yo, mi propuesta de valor es pues, la dedicación y el cariño, porque abarco menos, pero con mucha más. Entonces, anti-Amazon, anti-Black Friday y anti todas esas cosas. Entiendo que el primer paso es intentar buscarlo, como no, en el comercio más cercano, aunque sea también siendo que no significa que tengas que salir a la calle, que puedes acceder a ese comercio cercano desde tu casa y ya luego a lo mejor una segunda opción, si no lo encuentras, pues sea buscarlo fuera. ¿Qué opinan ustedes? Yo sobre todo, hay una cosa que creo que es fundamental porque dentro de los productos se pueden vender productos físicos y también servicios. Y hay un montón de servicios que dejan huella. Yo ahora, por ejemplo, una de las ramas que estoy haciendo a mí ya me empieza a aburrir un poco hacer diseños gráficos o imágenes de marcas de empresas que no aportan nada y sobre todo buscar proyectos que dejen huella. Y ahora, por ejemplo, con el área de juventud trabajo con una empresa, una asociación, perdona, que se llama Hacedores del Cambio. Hemos hecho varios eventos de juventud, hemos hecho eventos de talento senior, ¿no? Cómo poder incorporar a la gente de 50 años y toda mi creatividad la estoy intentando poner a estas asociaciones donde es verdad que gracias a ellas puedo encontrar una serie de clientes porque obviamente hay que pagar a la factura de la luz, pero sobre todo poder trabajar en proyectos que dejen huella y dar mucha profesionalización, ser muy profesional y buscar la profesionalización de proyectos y que en Canarias hay empresas de community, de marketing digital que realmente sean un referente. Esmara, ¿qué opinas sobre? Porque acabas de mencionar a los community, aunque tú seas social media manager. Sí, bueno, yo, si me dices si apostaría por Amazon, quizás como cliente no, pero bueno, al final ellos como todos necesitan de las redes sociales, hacen un buen trabajo de publicidad, etcétera, eso no se lo quita a nadie, pero es verdad que en su mayoría los clientes que tengo yo son de Canarias y son eso, clientes pequeños, hoteles pequeños. Entonces, si me dices si apuesto por la compra en Amazon, quizás te diría que no. A lo mejor no personalizarlo en Amazon, sino sí en comprar fuera de empresas, fuera de aquí cuando lo puedes encontrar. Hay que intentar ser local en todo. Al final hasta en diseño gráfico, como puede pasar en redes sociales, como puede ser pues, otros sectores, siempre encontramos el problema de que la misma gente de aquí cree que lo de fuera es mejor. O sea, Barcelona está lleno de canarios trabajando allí y todos ganan premios y están súper bien considerados, pero el problema es que la misma gente de aquí somos incapaces de contratar gente de aquí o por lo general. Sin embargo, si contratamos una empresa de Alemania, es top, es buenísima, da igual si es pequeña o grande, como es de Alemania, es top. Entonces, si podemos comprar aquí, contratar gente que den los servicios aquí, les aseguro que van a ser igual de buenos que lo que van a encontrar fuera. De ahí surge la frase de nadie es profeta en su tierra, pero sí es cierto que lo que viene de fuera no tiene por qué ser siempre mejor. Y hablando de las compras online, ustedes, que yo entiendo que Julia de esto tendrá algo que comentar, pero en general, ustedes cuando van a hacer una compra online, ¿en qué se fijan para que les dé un poquillo de seguridad? Es decir, aquí le puedo dar el clic de comprar, aquí puedo meter mi tarjeta de crédito. ¿Les cuesta comprar online o es algo a lo que están habituados y no les genera desconfianza? A ver, Julia la primera. Yo he sido, vamos, una friki en ese sentido. Recuerdo que la Caja de Canarias fue probablemente el primer sitio como entidad bancaria o de caja a nivel nacional que te permitía recibir correos electrónicos y trabajar ya en formato digital. No voy a oficina a menos que me obliguen a banco y lo estoy haciendo casi desde el año 1999. Entonces sí utilizo mi tarjeta bancaria, no tengo ningún problema, pero superviso muchísimo que quien esté detrás es fiable. Pero eso lo superviso ahí como en la vida local.
Y ahora me vas a permitir, porque yo quiero aportar a la pregunta que hiciste antes, porque yo consumo local, ¿vale? Por ejemplo, a nosotros ayer nos llegaron unos libros de protección de datos y nosotros lo compramos en una librería específica que está en Vegueta y no se me ocurre darle mi dinero, con lo que me cuesta ganarlo, a una empresa que ni tributa aquí en Canarias, ni da trabajo aquí, ni nada. Me tomo la paciencia del tiempo que tarden, no tengo ningún problema, vivo con esa paz y con esa tranquilidad y con esa paciencia, y además el lunes voy físico a recogerlo porque abren de 9 a 12:30 de la mañana. No tengo el lujo de que Amazon me lo traiga a casa, pero tengo mi responsabilidad de que estoy comprando a familias canarias, con hijos canarios, y apuesto por los canarios. Y que tributan en Canarias. Y tributan en Canarias. Sí, sí, como quien conoce casos de... yo conozco el caso, que crearon unas viviendas vacacionales en un pueblo y le compraron todos los electrodomésticos para todas esas viviendas vacacionales a una tiendita del pueblo. Entonces, ¿para qué vas a una gran superficie? Si es que al final es lo que decía, la economía circular. Y retomando el aspecto de la seguridad, ustedes como Gustavo Esmara, y ya Julia nos dio su opinión, o como Virginia, ¿verdad? Como Virginia, cuando se sientan delante de su ordenador o cogen su móvil para comprar, ¿les da cosilla o no? Depende de dónde sea, o se meten en sitios que les aportan una total confianza. Yo creo que eso es lo primero, o sea, tienes que tener muy claro dónde estás comprando. Es verdad que te pueden salir publicidades en un momento dado, pero hay que ver quién está detrás. Si el mismo producto lo ves en un sitio donde es totalmente fiable, yo me iría a lo conocido, ¿no? O al menos si no conoces quién está detrás. Yo sobre todo lo que hago muchas veces, más que comprar, porque no compro mucho en internet, o lo mínimo, es cuando yo lanzo cuando yo hago la creatividad de mis clientes, luego para Yogi, Perdino, tal, no sé qué, sí que hago muchas veces, me meto y hago el click to action, o sea, me meto en la publicidad, desde que les estoy fastidiando un poco un céntimo, 2 céntimos lo que cuesta el coste por clic, pero sí hago un poquito lo que trabajan ellos, cómo lo hacen, y luego sí eso les audito y los comento, ¿no? Oye, pues me ha funcionado, el embudo de compra me he quedado aquí, siempre ayudando al tema de comprar. Estoy más chequeando ahora con todo el tema del kit digital, etcétera, que están muchas empresas, y que muchas empresas están haciendo e-commerce en Canarias. Estoy intentando, a las que yo hago la promoción, o que me ha contratado una agencia de comunicación sobre todo, intento que cuando lo veo, hago clic, veo mi anuncio, qué bonito el anuncio, tal, pero me meto y sí que hago un seguimiento así, realmente funciona, porque si no, no vale para nada. Claro. Súper chulo, me lo he currado, una creatividad, ¡guau, qué bien! Y no llego, ni yo mismo llego al final de la compra. Entonces yo creo que es más si compro en otros, por lo menos estoy intentando auditar lo que están haciendo aquí, que creo que es muy importante para seguir avanzando y hacer sinergia. Yo compro muchísimo online, pero servicios. Yo no compro productos físicos, nada más que alguna cosa que sé. No tengo ningún miedo, no lo he tenido nunca. Yo, de hecho, tampoco voy al banco. Pero sí que es verdad, yo compro mucho a través de PayPal, con BBVA tengo una tarjeta prepago, entonces sí que uso esas cosas. Y cuando me llega algún anuncio de algo, no me quedo en el anuncio. Me voy, cotilleo su web, miro a ver si tiene el sello de calidad, que a mí me obligaron a ponerlo en mi esto. Yo creo que no hay que tener miedo si... bueno, yo trabajo con su herramienta y con ella, o sea que fijaros, no hay que tener miedo si hacemos las cosas bien. Pero si cautelas, como el caso de trabajar con PayPal o con la tarjeta de pago, pero ¿qué? Cautela me resulta una palabra como con negatividad. Bueno, no, precaución. No, como yo tengo mis cosas bien hechas, lo que hago es investigo. O sea, me llega un anuncio, por ejemplo, un micrófono de pinza súper chulo que no había conseguido aquí en ninguna de las tiendas, ¿vale? Y me llega el anuncio por Instagram. Entonces, no me quedo solo en el anuncio. Fui a ver la página web, fui a ver las valoraciones y me puse a investigar un poco. A mí una vez me hackearon la cuenta y se empezaron a cobrar importes pequeños, llamas a BBVA o lo haces directamente desde la aplicación, cancelas. O sea, yo en todos estos años nunca he tenido ningún problema de eso. Pero también compro eso, lo justo. A ella le pasa como a mí y creo que a ustedes les pasará
cuando llevan mucho tiempo trabajando con la tecnología, como yo valoro muchísimo ir a la tienda, pasear, saludar a las personas, o sea, dejar el móvil un rato, dejar el ordenador y a mí me encanta ir a mi tienda y que me atiendan y que me conocen y que ya saben cómo quiero los tomates, o sea que... ¿Qué garantías le da utilizar, por ejemplo, PayPal o una tarjeta prepago de cara a las compras? Pues la tarjeta prepago al final sé que voy a comprar algo y yo hago el movimiento de dinero de mi cuenta en la tarjeta prepago, entonces pago lo que voy a pagar, el billete de avión o lo que sea, y no van a poder hackear más, o sea, coger más dinero porque no lo va a ver. Entonces eso está muy chulo. De hecho, la de BBVA la pides sobre la marcha desde la aplicación y no es una tarjeta física. Y PayPal sí que es verdad, pues que PayPal, si tienes algún conflicto, suele devolverte el dinero sobre la marcha y no tienes que andar apelando mucho. Pero bueno, yo trabajo con 2 entidades bancarias y tampoco he tenido nunca un problema con eso. Bueno, hay que estar atento simplemente. ¿Y qué me dicen sobre el momento en el que te encuentras que tienes que aceptar las cookies? ¿Qué me dicen? ¿En algún momento se lo piensan? ¿En otras ocasiones lo han personalizado? Nos están haciendo fotos y las están subiendo. Eso es una cookie. Yo creo que hay que convivir con las cookies, con las Kikos, con todo eso. Creo que hay que tirar para adelante. Creo que nos van a rastrear, nos rastrean ya por cámaras. Creo que hay una inteligencia artificial que nos va a sobrepasar y que ya está. Lo que hay que es salir al campo, respirar un poquito más, disfrutar de la vida. Y creo que la vida es que son 2 días y quien quiere estar detrás de un móvil se pierde un montón de cosas. Total. ¿Qué me dices de las cookies? Para las cookies vienen cambios importantes porque las cookies entraban en obsolescencia programada, por decirlo así, en el año 2022. Se pasan al año 2023, se están publicando nuevas leyes respecto al marketing y respecto a estos grandes soberanos digitales para pararle un poco los pies a Google y a Facebook, a Amazon, a todas estas grandes marcas, porque las cookies están bien y, ¿cuál es su objetivo, y no están bien. principalmente? Y no están bien porque date cuenta que también Internet se puede utilizar para influenciarnos y que cambiemos el pensamiento. Ahí tienes el caso de Facebook que pasó en Estados Unidos, que está demostrado que se utilizaron las redes sociales para que votaran a un presidente determinado, mejor o peor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en Europa, que son un poco más estrictos, pues se está poniendo límites y esos límites se van a poner en marcha en el 2023 y en el 2024. En teoría, cuando aceptamos las cookies de marketing y analytics, por ejemplo, en una tienda online canaria, ¿qué daño le estamos haciendo a una persona que ha invertido en hacer una estrategia y demás? Pero es que esa persona como máximo puede tener un identificador de alguien que ha comprado o simplemente unas listas de audiencias para invertir en publicidad. Pero quien tiene toda esa información son estas grandes soberanos digitales americanos, ¿no? Principalmente. Y pueden llegar a utilizar todo eso para lo que estamos diciendo, para manipularnos. Y ahí es como un día puede ser crítico, pero otro día de repente te cogen y pagas 3.000 euros y tú cuando te despiertas dices, perdona, ¿qué hice? ¿No? Porque no siempre podemos estar en ese sistema de defensa. Entonces, apoyo totalmente lo que está haciendo el Instituto de Publicidad Europeo, con todas las reuniones que hacen con todos los países a nivel europeo para pararle un poquito los pies a estos soberanos digitales, porque no tenemos otra forma de hacerlo. Lo que pasa con eso es lo siguiente, que cuando se le para los pies a Google y a Facebook, ¿vale? Ellos lo que van a hacer es que haya que invertir más dinero en publicidad y que sea más difícil pues, la captación de público objetivo en Internet. Pero eso a su vez favorece a los medios tradicionales, porque los medios tradicionales, cuando apareció Google y Facebook, muchos de ellos casi que han caído en medias ruinas, televisiones, emisoras de radio, medios de prensa, etcétera, ¿no? Y al final son nuestros medios en España y donde al final trabajan pues los fotoperiodistas, donde trabajas tú, donde trabaja un montón de gente. Y lo que no puede ser tampoco es que no se le ponga límite al ámbito digital, con las cookies, con los IDs, con lo que le quieran llamar, porque van a cambiar los identificadores, que no se les ponga límite y que tú tengas una cadena de televisión
y que tú no puedas vender publicidad porque el único que funciona es aquel. Oye, chapó por ti que lo inventaste y te funciona, ¿no? Pero, oye, vamos a equilibrarnos porque la radio existe y hace un gran bien, la televisión existe y hace un gran bien también bien usada, como la radio, y los medios de prensa, al uso, leer, volver a leer, ¿no? Volver a tocar ese papel. Entonces, digamos que estas dos leyes van a venir también a equilibrar un poco a los medios publicitarios digitales y a resolver un poquito estas pérdidas que teníamos en la parte tradicional. Eso que ponían de HTTPS, que es una página segura, ¿es así o no es así? Sí, el HTTPS tiene un cifrado, ¿vale? Y tiene un cifrado, por ejemplo, para cuando tú utilizas en un formulario tu correo electrónico, lo dejas ahí, tu teléfono y tus datos y tal, pues para que esa información viaje cifrada y encriptada, porque antes viajaba en abierto y entonces era más fácil coger tus datos. Pero bueno, tienes el HTTPS, pero luego si tú no le haces un mantenimiento de seguridad a la página web, te la atacan y tú tienes una tienda online y se pueden quedar, no con los datos bancarios, porque los datos bancarios no se guardan en una tienda online, pero sí se guardan toda la gente que hay, los nombres, los teléfonos, las compras que han realizado, etcétera, ¿no? Entonces sí, es tan importante un HTTPS como hacer un mantenimiento mensual, pero un montón de gente no se quiere gastar el dinerito porque no tiene esa conciencia de mantener la seguridad. Vamos, tenemos la conciencia de... Hasta que te pasa. Hasta que te pasa, Claro, sí. hasta que te pasa, pero tú tienes la conciencia de poner cerraduras de 3 puntos, de poner videovigilancia, de poner no sé qué, pero en Internet no tenemos conciencia. Por eso digo, hasta que te pase. Y hablando de la inversión, ¿qué opinan acerca de las empresas cuando invierten más o menos en la promoción del producto en redes? Porque entiendo que ustedes que viven de ello, no sé si tendrán una misma línea de opinión, pero la inversión no es arriesgar, es todo lo contrario, ¿no? Entiendo. Es invertir al final. O sea, yo puedo entender que hay empresas que no se pueden permitir grandes presupuestos, las hay, pero bueno, si me apuras, hay veces que las empresas hasta pequeñas, las pequeñas pymes locales, saben de la necesidad que después de la pandemia, que todos han visto la necesidad de digitalizarse y demás, han encontrado pues en las redes sociales, en los e-commerce, etcétera, la obligación de publicitarse a través de ahí. Entonces yo creo que han apostado fuerte teniendo unos presupuestos menores. Entonces no veo el problema de que una gran empresa no invierta en promocionar sus productos a través de esta... Y hay una cosa muy importante para las empresas cuando quieren hacer la venta en Facebook, Instagram y tal, y quieren controlar su presupuesto, que eso nos ha pasado muchas veces, que la plataforma, cuando tú te das de alta en Facebook y tal, que sea de la empresa, no de la agencia de comunicación. Muchas veces, si quieres controlar tu presupuesto, porque tú le das 2.000 pavos a una agencia de comunicación y no sabes cuánto es de esos 2.000 euros ha invertido en gestión y cuánto de 2.000 realmente en inversión en lo que se gasta en publicidad. Yo sí que ahí estoy viendo que tienen que empezar a ser más transparentes. Yo sé que hay una parte que es la know-how, que es la parte, el secreto de cómo se segmenta y cómo se sabe segmentar, y creo que es muy importante, pero creo que las empresas están perdiendo la parte crítica de su gasto a la hora de saber de cuán efectiva está siendo su campaña, porque no sabe cuánto se está destinando. Entonces, es mejor que la cuenta bancaria sea la tuya y saber qué parte está saliendo de gestión a la agencia y que sea más democrático, más abierto, y qué parte va a la inversión, y que luego obviamente vean el retorno. Así que es muy importante con todo el tema de si invierto o no, ojo a la hora de trabajar con agencias de comunicación muy opacas, donde luego dices, oye, me voy a cambiar de agencia. Ah, es que todo el data, todos los datos que hemos conseguido a través de las campañas, no te lo doy, porque es que esto era mía, es mi cuenta, te la chapo, ahora créate una, y todo ese... digamos, toda esa información que tú tenías de tus clientes que estaban ahí la pierdes. Vaya. Con lo cual es muy importante ahora, y sobre todo está pasando con muchos pequeños comercios que trabajan, están invirtiendo con agencias, cuando van a cambiar por lo que sea, se están quedando que no se quedan con el dato. El dato es de la agencia de comunicación. Y eso obviamente que hay muchas y hay que barrer. A mí me ha pasado con varias donde he dicho, mira, no. O sea, la cuenta es tuya, tu inversión es tuya, ellos tienen el know-how, no tienes que saber la segmentación y tal, es de ellos porque para eso les estás pagando, pero tú tienes que saber muy claro lo que te estás gastando y el reporte, porque hay mucho engaño ahí.
Eso incluso pasa por ética, de lo que acabas de comentar. Hay empresas de comunicación que incluso a lo mejor hacen una página web y al pagar ellos el dominio, cuando tú te vas de esa agencia, no te dan el dominio. Yo creo que por ética el dominio debería ser nuestro tuyo. de cada día con las Entonces, pequeñas empresas. Eso pasa muchísimo, lo que está comentando Hay que el compañero. ayudarles. Igual que estamos hablando de ayudar al comercio canario, hay que ayudar a instruir a la gente canaria a no tener miedo, porque si no, al final, yo que vengo del mundo de la publicidad, al final éramos los que engañábamos. Sí. Los artistas en engañar a la gente, ¿no? Y, joder, es que tienen razón. Es que llega un momento donde hay productos de mierda que te los venden con tal. Yo me pongo enfermo ahora con los anuncios, que yo tengo tres enanos de 8 y 9 años. Joder, con esos anuncios, luego testeas el producto. Joder. No tiene nada que ver, ¿no? A mí me gustaría, sí. A ver, la profesión del social media está en auge. No sé si alguno de ustedes después va a querer centrarse en eso. Es muy bonita, para quien la quiera. Yo no la quiero. Pero una cosa sí que hay que educar, que por ejemplo es lo que yo me paso haciendo con todas las formaciones que hago. Tú porque empieces a invertir hoy, no te va a dar resultados hoy. O sea, las campañas publicitarias de pago, tanto si las haces para Google Ads como si se las haces a Meta, TikTok dicen que tiene una curva menos pequeña, el algoritmo tarda una media de 6 meses en conocerte. Entonces yo por ética, a mí un cliente me viene en octubre y me dice hacer la campaña de Black Friday o de Navidades y le digo que no. Vamos a empezar a hacerla para que calientes motores para el año que viene, porque la media es de 6 meses para que el algoritmo te conozca y ajustes bien y segmentes bien. Entonces, a la pequeña empresa eso es lo que le cuesta trabajo, el soportar una inversión, porque no somos un gasto, somos una inversión, pero a medio y largo plazo. Entonces, hay que delimitar muy bien cómo hacerlo y hacer una estrategia bastante prudente y honesta, pero además a medio y largo plazo. Yo no trabajo yo en mi agencia, yo lo subcontrato todo y he tenido malas experiencias porque gastar una millonada, pero es que en corto tiempo no da. De todas maneras, yo, a lo que dijo la compañera de Community Manager, yo no vendo en redes sociales. Yo y mis clientes, las redes sociales son para atender al cliente, para crear comunidad, que es la palabra, Community Manager, gestor de comunidad, para atención al cliente, para educar, para socializar, para humanizar. La venta al final es una consecuencia de un trabajo bien hecho. Porque si no tienes carro de compra, pero a la persona le gusta lo que estás comunicando desde hace un tiempo, ya se encargará de llamarte por teléfono o de acercarse a tu tienda para comprarte el producto. Creo que sobre todo te que aprender a trabajar con valores, los vuestros, para que luego cuando estéis profesionalmente trabajéis con valores hacia vuestros clientes. Creo que hemos tenido en nuestro mundo ahora una pequeña burbuja, ¿no? Con esto de la pandemia, que ahora hay mucho que te enseña a usar Instagram, que te ayudo a ganar 10.000 seguidores. ¿10.000 seguidores para qué? Si no vas a vivir de ello. Yo tengo 1.800 seguidores, chicos, y facturo bastante dinero al año y no me hacen falta los seguidores porque al final los que tengo son clientes. Entonces, trabajen con valores, que eso va a ser al final lo más importante a la hora de gestionar una red social, ciberseguridad, cualquier cosa que hagamos. ¿Sabes lo que pasa también aquí en España, en Canarias? Hay una cultura de no firmar contratos. Una cultura horrible. Tú, además, un contrato tiene que estar firmado no solamente por una empresa, sino por un representante legal. Tienes que saber quién es el representante legal, el administrador y su DNI. Y eso, por ejemplo, yo cuando se lo digo a la gente cuando va a hacer protección de datos, les cuesta horrores. Tienen hasta miedo por si pueden llegar a perder un cliente. Entonces no tenemos esa cultura. Entonces, a razón de lo que decía Gustavo, hay que educar. Es verdad que hay que educar y es verdad que tú no te puedes hacer con las propiedades de otros en el ámbito digital. Pero señores, que tenemos que aprender a firmar documentación. Buenos días, ¿cómo te llamas? ¿Me lo vas a apuntar en una servilleta? No, en un documento que se llama el tratamiento de datos. Y una vez que me dan los datos, los imputo en el programa de presupuesto. Mi firma es el presupuesto. Vale, pues ahora vamos a hacer un contrato donde tú y yo vamos a firmar un acuerdo, ¿vale? Para cuando las cosas no funcionen. Entonces, cuando las cosas no funcionan, tenemos un acuerdo y yo te dije que te iba a hacer esto con estas condiciones y tú me dijiste que ibas a hacer esto y que íbamos a hacer estos precios y nos identificamos. Porque cuando una persona tiene palabra, puede poner los acuerdos por escrito, ¿vale?
Y a la gente le cuesta muchísimo eso. Y a veces a los empresarios, a las personas en general, házmelo y que funcione. No, házmelo que funcione, no, yo te lo voy a explicar, esto funciona así. Y tú tienes que entender y dar esos pasos, porque si no, entramos en la cultura de yo no voy a contratar un abogado para que me haga los contratos y yo no voy a contratar una protección de datos, pues entonces estarás en la zona chatarra de la vida, y la zona chatarra de la vida hará que pierdas tu dominio y que pierdas tus redes sociales, porque tú no tienes un compromiso legal con tu época y con tu país. Entonces, si no empezamos con documentación legal, pues no podemos recuperar esos dominios y no podemos recuperar esas cuentas, o nos cuesta dinero, o hay un momento en el que decimos, mira, lo que me voy a gastar a un abogado, chico, haberlo pensado antes, ¿no? Para las dos partes, tanto para los que se dediquen al social media como para los que sean empresas. Pero es que llega cualquiera y dice el restaurante, mira, te voy a llevar a las redes sociales, te voy a cobrar 150 al mes, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, porque suelen ser los precios típicos para ese tipo de... Tú sabes que no, que con eso no da ni los buenos días. Primo el community Tenemos que ir concluyendo, pero Con eso no termina da ni los con buenos eso. días. Pero lo que te quiero decir es que coges ahí y toma, te doy mis accesos y ya está. No. Son mis redes sociales, vamos a hacer unos presupuestos, vamos a hacer unos contratos, vamos a hacer las cosas como son. La casa es mía y yo te la alquilo. Esa es la política siempre, para una página web, para unas redes sociales. La casa es mía y yo te la alquilo. Y así no tendremos problemas de este tipo. Muchas gracias por esta información. Ya solamente a modo de conclusión, no sé si pueden decir brevemente o puedes comentar brevemente lo que estabas argumentando antes de yo te pido pues que me promociones mi producto y al final te quedas tú con mi dominio. ¿Cómo se puede evitar eso? Con lo que ¿Cómo has se dicho, puede pues, evitar? es el tema Con un del contrato previo, es decir, yo hago el contrato ya sabiendo que ese dominio es mío, no te lo tengo que estar pagando a ti todos los años. La cuestión es esa. Rodéate de gente que te asesore en lo suyo. Claro. Tú tienes que rodearte de los diferentes profesionales que cuando tú vas a firmar un contrato, a mí un montón de gente me pone comunicados continuamente para hacerme preguntas y las vamos resolviendo. ¿Qué vas a hacer? Esto, vale, pues esto hay que hacerlo así, así, así. Y luego hay otra cosa, y además esto pasa en la vida. Tú cuando te casas decides cómo te vas a divorciar, ¿no? Por gananciales o por separación de bienes. Sí. Pues con una empresa también tienes que saber y pactar, que eso también pasa con el tema de los fondos de inversión y tal, con las startups, es cómo sales. Tú me das dinero y cómo para que yo pueda crecer y cómo puedo salir, cómo te puedo echar o cómo puedo seguir o cómo me puedes absorber y yo desaparecer. Claro, pues con un contrato es igual, tanto el de entrada, tienes que pactar el de salida. Exacto. Y luego, pues, si te puedo decir una cosa, porque hay una cosa sí, que es muy muy breve, importante. porque ya nos quedamos hay una sin cosa tiempo. muy importante que es en el ámbito del diseño, porque no tenemos cultura de contratar un diseñador. Y cuando una red social hace un concurso, ¿vale? Y tiene 30.000 seguidores, y una persona, un cibercriminal o un hacker se pega a esa red social y crea una falsa y empieza a promocionar ese mismo concurso y a engañar en paralelo a la gente, esa empresa es responsable de eso, ¿eh? La empresa no se exime. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, por ejemplo, en protección de datos, lo primero que decimos es, no tienes identidad corporativa, con lo cual el consumidor fue engañado. Tener un diseñador y tener una identidad corporativa para que el consumidor sepa cómo viene el aspecto visual es súper importante. Registrar patentes y marcas. muy bien. Pues muchísimas gracias por esta tertulia tan interesante y bueno, yo espero que hayan tomado nota todas las personas que nos están viendo de todas las, aunque no te gusten mucho las cautelas que hay que tomar, bueno, por lo menos que si podemos tener un contrato, aunque sea muy básico, ¿verdad? Mejor siempre que no tener nada. Pues muchísimas gracias, Gustavo Calles Alarcón, Esmar Alonso, Virginia Valladares Vallavir y Julia Socorro por estar con nosotros, por regalarnos todos los conocimientos que abarcan en esas cabecitas maravillosas y bueno, pues les agradezco a todos los que nos han estado acompañando, pues eso, que hayan podido profundizar en todos estos aspectos acerca de los perfiles de redes sociales, de la ciberseguridad, porque al final es algo con lo que todos nosotros nos estamos lidiando prácticamente cada día, no solamente como profesionales, sino también por entretenernos. Así que hay que tener siempre en cuenta cuáles son esos canales por donde es mejor movernos y hacerlos pues con todas
todas las precauciones que se deban tomar. Nada, nosotros ya nos despedimos aquí con estas jornadas tecnológicas de redes sociales y ciberseguridad, de manos de, como han visto, profesionales y expertos, y esperamos que les hayan resultado de interés. Y además reiteramos nuestro agradecimiento al Instituto de Educación Secundaria Arucas Domingo Rivero por habernos cedido sus instalaciones, y también al alumnado del segundo ciclo de Marketing y Publicidad, que han colaborado en la organización de este evento dentro del proyecto que realizaba el mismo centro. Y, cómo no, al Cabildo de Gran Canaria por patrocinar estas jornadas, y que además están organizadas por la Asociación Canarias Habla. Como les decía, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.